Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este mini curso de programación orientada a objetos. Vamos a seguir avanzando y vamos a continuar viendo conceptos de la programación orientada a objetos. Hemos visto ya en vídeos anteriores qué es la herencia, qué es la abstracción, las clases, objetos, propiedades, métodos. Vamos a hablar en este vídeo del encapsulamiento, otro de los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. ¿Qué es esto del encapsulamiento? Pues el encapsulamiento no es ni más ni menos que otro comportamiento que tenemos en objetos de la vida real y que vemos continuamente trasladado al mundo del código. Una vez más, ¿no? ¿Dónde vemos este comportamiento del encapsulamiento en los objetos de la vida real? Pues en muchos objetos, pero yo voy a recurrir, como siempre, al socorrido ejemplo del coche, ¿no? Para explicar todos estos conceptos de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento consiste en ocultar cosas que no se deben tocar. Ocultar cosas, en definitiva, que no deben estar accesibles, por lo menos no para todo el mundo. Cuando nosotros nos compramos un coche a cualquier fabricante, no quiero hacer publicidad de ningún fabricante en concreto, pero es complicado encontrar una foto en la que no aparezca la marca del vehículo, ¿no? Bueno, pues cuando nos compramos un vehículo, hoy en día un coche, nosotros, como usuarios de ese coche, tenemos acceso pues, a un montón de cosas. Nos sentamos en el asiento y tenemos acceso al volante, tenemos acceso a la palanca de cambios, de marchas, tenemos acceso a los botones de radio, navegador, aire acondicionado, elevalunas, en fin. Tenemos acceso a un montón de cosas que el fabricante del vehículo pone a nuestra disposición para que podamos modificar los parámetros como nosotros queramos. Podemos modificar incluso lo inclinados que están los asientos tanto del conductor como del copiloto, la temperatura del vehículo, la temperatura interior, ¿no? A través del climatizador. Podemos modificar muchas cosas. Sin embargo, hay otras cosas que el fabricante del vehículo no quiere que tú como usuario modifiques. Solo quieren modificarlas ellos. Y esto es el encapsulamiento. ¿A qué cosas me refiero? Pues como os podéis imaginar, me refiero a cosas del motor. En los coches antiguos, si recordáis, se nos dejaba acceder al motor tranquilamente. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De un motor de un coche antiguo, un antiguo 1430. Entonces, bueno, pues nosotros podíamos levantar el capó para rellenar el anticongelante, para rellenar el líquido de frenos si este se quedaba abajo, e incluso si tenías ciertos conocimientos de mecánica, pues podías meterle mano, ¿no? Como se suele decir, al motor del coche. Podías cambiar las bujías, podías hacer tus apaños, tus cosas, todo dependiendo de los conocimientos de mecánica que tuvieses. Pero bueno, el fabricante te daba acceso, no te lo ocultaba. Sin embargo, en los coches modernos esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo muy claro de lo que es el encapsulamiento. En los coches modernos el fabricante no te deja acceder a los componentes del motor, o por lo menos te lo pone muy difícil, ¿no? Los coches modernos vienen con una cubierta de plástico por encima que te ocultan absolutamente todo, de tal forma que si quieres rellenar anticongelante, rellenar el líquido de frenos o hacer cualquier operación en el motor de tipo mecánico, pues casi que te ves obligado a llevárselo al fabricante, porque además hay muchas piezas que están ocultando los componentes del motor que solo se pueden quitar con llaves especializadas que tiene el propio fabricante, ¿no? Luego es cierto que hay talleres que no son de la propia marca del vehículo que tienen esas herramientas para poder quitar estos cobertores de plástico y poder manipular el motor, e incluso pues hay muchas personas de manera individual que tienen ciertos conocimientos de mecánica que también disponen de esas herramientas y aún así pueden seguir modificando los componentes del motor, pero creo que el concepto se entiende, ¿no? Es decir, el fabricante nos lo pone lo más difícil posible para que no accedamos a esos componentes. Nos dan acceso al volante, nos dan acceso a la palanca de cambios, al climatizador, al navegador, etcétera, pero no nos dan acceso a aquello que entienden que no debemos tocar. No nos dan acceso a los componentes del motor. Están encapsulando esos componentes. Esto es el encapsulamiento. Encapsular es ocultar para que no se pueda manipular ciertos componentes de un objeto. En este caso, un coche. Nos dejan acceder a algunas cosas, las que el fabricante entiende que tenemos que manejar, evidentemente, volante, marchas, etc., pero hay otras que el fabricante entiende que no debemos tocar y esas las encapsula, las oculta. Bien, pues se trata de trasladar este fenómeno que ocurre en la vida real, no solamente con los coches. Si pensáis un momento, esto ocurre con muchos otros objetos, no solamente con coches. Pero se trata de trasladar este comportamiento que vemos en la vida real muchísimas veces al código de programación. ¿Y esto por qué? Pues porque a la hora de programar también surge la necesidad de que tú como programador ocultes el acceso
a algunas propiedades, métodos y características de tus objetos. Es decir, al igual que ocurre con un vehículo, debes dejar acceso a algunas cosas de tus objetos, de tus clases, pero debes ocultar otras, exactamente igual que el fabricante de coches. Y tú como programador, es como si fueses el mecánico, eres el único que en teoría tiene las herramientas para poder establecer qué se modifica, qué no se modifica, y aquello que haya que modificar solo lo vas a modificar tú. Bien, vamos a ver un ejemplo sobre código para que esto se entienda mucho mejor, llevado a la práctica. Vamos a ello. El ejemplo sencillo sobre código para explicar este concepto de la encapsulación lo voy a realizar en el lenguaje Java. ¿Por qué he escogido este lenguaje en este curso para este ejemplo en concreto de la encapsulación? Bueno, pues porque Java es muy estricto con todo lo relacionado con tipo de dato, encapsulamiento, etc. Hay otros lenguajes que son más flexibles. Python es más flexible y muchos otros son más flexibles. Entonces, con el lenguaje que mejor se ve un ejemplo de encapsulamiento es el lenguaje Java. No se trata en este curso de aprender a programar en Java, ni que entendáis el código de programación que voy a poner yo aquí, que entendáis absolutamente todo. Para eso está mi curso de Java. Después de este vídeo, si a alguien le han entrado ganas de aprender el lenguaje Java, que se vaya a mi curso gratuito de Java y allí pues puede aprender Java desde cero hasta un nivel que yo entiendo bastante medio avanzado. Lo que se trata, aunque no tengáis ningún conocimiento de programación en Java, es que se entienda el concepto y cómo se traslada esa encapsulación de la vida real al código de programación. Y para ello, pues vamos a crear una de nuestras clases que vimos en el vídeo anterior. Recordar que creamos un diagrama básico en UML con el esquema de esa hipotética, ¿no?, aplicación que íbamos a crear para dispositivos móviles, y además viene bien porque esa aplicación, si la vamos a crear para dispositivos móviles, una de las posibilidades es hacerla para Android, y si la haces para Android, pues vas a tener que utilizar el lenguaje Java o Kotlin, ¿no? Pero Java es una posibilidad. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora va a ser, bueno, pues esta clase que teníamos aquí en nuestro diagrama UML, la clase que estaba en la cúspide de la jerarquía, la clase transporte, pues de una manera muy sencilla, lo más sencilla posible, la voy a trasladar a código. Aquellos que tengáis conocimientos de programación, seguramente ya sepáis cómo trasladar esta clase a código, en este caso código Java, e incluso lo haríais muy bien, estoy seguro. Pero no se trata, insisto, en este vídeo, en este curso, de aprender a programar en Java, sino de explicar los conceptos de la programación orientada a objetos. Es por este motivo por el que lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. Y al hacerlo de forma tan sencilla, va a haber muchos flecos que se van a quedar por ahí colgando. Esto lo digo para aquellos que tengáis conocimientos de programación. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo trasladamos esta clase. Recordar que se llama transporte, va a tener tres propiedades: el ID, el coste aproximado, el tiempo que va a llevar realizar la ruta en transporte público, y un método, un comportamiento que yo llamé reservar, que nos va a permitir realizar la reserva. Vamos a ello. Bien, para crear esta clase transporte, yo me iría, por ejemplo, a este punto del programa y la crearía. En Java, los nombres de las clases deben de comenzar en mayúscula. Todo programa de Java, os suelto algunos conceptos así sueltos, pero insisto, si queréis aprender Java, iros a mi curso de programación en Java. Todas las clases, todos los programas de Java, mejor dicho, deben de tener una clase que es la que comienza la ejecución del programa. Es el punto de entrada a la aplicación. Se le denomina a esa clase clase principal. La clase principal de Java es aquella que tiene un método o función denominada main, por eso ya aparece aquí. Pero nos vamos a centrar en la clase transporte que voy a crear a continuación, así que palabra reservada class, a continuación nombre de la clase, se tiene que llamar transporte. En Java pues las clases tienen que ir entre llaves. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es construir las propiedades. Hemos dicho que debía tener tres propiedades: el ID, el coste de lo que va a costar realizar ese trayecto en transporte público, y el tiempo que nos va a llevar. Son tres propiedades de esta clase, así que vamos a declararlas. En Java, Java es fuertemente tipado. Eso quiere decir que hay que especificar constantemente el tipo de dato de una propiedad, ¿no? Entonces, como el ID,
que va a ser la primera propiedad que voy a programar, va a ser de tipo entero, pues el id1, el id2, el id3 es un número entero, se lo indicamos a Java con la palabra reservada int. Y a continuación el nombre de la propiedad, pues ya está, ya he creado la primera propiedad. La siguiente va a ser el coste, double coste. ¿Por qué double? Double en Java indica que vas a almacenar en una propiedad o variable un valor decimal. Y el coste, evidentemente, pues puede llevar céntimos de euro o la moneda que se esté utilizando. Tiene que ser decimal, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta el trayecto? 35,20. Pues ese coma 20 es un decimal, ¿verdad? Es una parte decimal. Así que de tipo double. Y luego el tiempo. Bueno, aquí daría para hablar mucho, ¿no? Aquellos que sepáis de programación en Java seguramente crearíais un campo de tipo date, ¿no? Para poder controlar la hora, pero no lo voy a complicar tanto. Vamos a imaginarnos que nuestra aplicación lo único que va a hacer es decirnos si el trayecto pues, nos consume 3 horas, 5 horas, 1 hora, y para ello pues declaro de nuevo una variable de tipo entero a la cual denomino tiempo. Ya está. Acabo de crear mi primera clase, transporte, con sus 3 propiedades. ¿Y el método? ¿Y el comportamiento? Bueno, pues el comportamiento yo decidí que se iba a llamar reservar, si recordáis, ¿no? Así que aquí, palabra reservada void y a continuación nombre del comportamiento, reservar. Esta es la sintaxis que hay que seguir en Java. Void porque, en principio, como lo voy a hacer lo más sencillo posible, este método o función, este comportamiento no va a devolvernos ningún dato. Es decir, se va a encargar de hacer la reserva, pero no va a devolvernos ningún valor de tipo numérico, ni de tipo texto, ni nada más. Cuando en Java un método no va a devolver nada, se le indica con la palabra reservada void, ¿no? Y aquí lo único que vamos a hacer es simular que este método ha hecho la reserva con una serie de cálculos complejos que evidentemente no voy a hacer ahora, y para verlo pues vamos a imprimir en consola. La consola la tenemos aquí en la parte inferior. Es un mensaje de texto que voy a hacer que salga en la consola para ver que hemos hecho la reserva. Así que aquí vamos a poner, por ejemplo, reserva realizada. Bien, ya está. No hay más. Es decir, esta es nuestra clase transporte con sus propiedades o características, el ID, el coste y el tiempo, y con sus métodos o comportamientos. En este caso, reservar. Muy bien. Recordar que tal y como indicamos en vídeos anteriores, una clase no es ni más ni menos que una fábrica o factoría de objetos. Y es lo que acabamos de crear. Acabamos de crear nuestra fábrica o factoría de objetos. ¿Objetos de qué tipo? Objetos de tipo transporte. Yo ahora podría crear todos los objetos de tipo transporte que yo quisiera. Vamos a intentar olvidarnos de momento que esta es la superclase de nuestro diagrama UML, la clase que se encontraba en la cúspide. Lo vamos a, de momento, dejar de lado. Vamos a intentar olvidarlo. Imaginemos que tenemos solamente esta clase y que a partir de esta clase pues nosotros tenemos que construir los diferentes transportes que nuestra aplicación utiliza dependiendo del trayecto, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nosotros objetos de esta clase, de este tipo, de tipo transporte? ¿Cómo hacemos que esta fábrica o factoría comience a fabricar objetos? Muy sencillo. Vamos a irnos a la clase principal, esa clase punto de entrada en cualquier programa de Java. Vamos dentro de la función main. Main en inglés quiere decir principal. Todo programa Java comienza su ejecución a partir de este método main, con el código que haya aquí dentro. Luego aquí habrá llamadas a otras clases, a otros métodos, pero todo comienza aquí. Este es el punto de inicio, es el botón del on, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es aquí donde nosotros podemos crear los objetos de tipo transporte que queramos. Por ejemplo, imaginaos que abrimos nuestra aplicación en el móvil. Vamos a imaginarnos que estamos a lunes y que queremos realizar un trayecto. Bueno, pues la aplicación automáticamente podría crear un objeto al que llame así, transporte lunes. Por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, podemos darle el nombre que queramos. Igual a new transporte. Esta es la forma, la sintaxis de Java para crear objetos. Ya hemos creado nuestro primer objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Transporte lunes. ¿De qué tipo es? Es de tipo transporte. Aquí tenemos a la fábrica o factoría de objetos y aquí tenemos al objeto en concreto. Y transporte lunes, como objeto que es, tiene sus propiedades y sus métodos. Transporte lunes, ¿qué propiedades tiene? Tiene un ID, un coste y un tiempo. ¿Y qué comportamientos tiene? Tiene el comportamiento reservar. ¿Cómo podemos ver esto? Pues mirad, yo estoy programando en Java utilizando un programa llamado Eclipse,
que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Se puede programar en Java en infinidad de entornos de desarrollo diferentes. Yo estoy acostumbrado a manejar Eclipse, se puede hacer en Visual Studio Code, que es excelente también, en NetBeans, en IntelliJ, en muchos, ¿no? Pero si nosotros ahora, después de haber creado el objeto, ponemos el nombre del objeto, transporte lunes, y un punto, Eclipse nos lanza un menú de ayuda para que podamos ver todas las propiedades y métodos que pertenecen a este objeto. Y fijaos que en este menú ya estamos viendo 3 propiedades que hemos programado nosotros, el método que hemos programado nosotros y muchas otras cosas. Pero aquí están nuestras propiedades y nuestro comportamiento. Características, comportamiento. Repito, esto es una ayuda que nos lanza Eclipse para que podamos ver qué propiedades tiene este objeto antes de programar nada y qué comportamientos tiene este objeto antes de programar nada. El resto de cosas que aparecen por aquí se deben a la herencia, de la que hablaré de nuevo en el próximo vídeo. Ya sabemos lo que es la herencia, pero veremos por qué en Java en concreto nos aparecen todas estas cosas. De momento vamos a centrarnos en las que hemos programado nosotros, las propiedades que hemos programado nosotros, aquí están, y el comportamiento. Bien, pues centrémonos en el coste. El coste del viaje, es decir, desde un punto A a un punto B, se supone que lo tiene que calcular la aplicación. Es decir, la aplicación, después de decirle dónde estoy, a dónde quiero ir, y después de ver los transportes que tengo que coger, metro, taxi, etc., se encargará de decirme cuál es el coste que va a tener ese viaje para mí. Eso es lo que tiene que hacer la aplicación, entre otras cosas. Sin embargo, tal y como tengo ahora mismo este código tan sencillo, yo puedo hacer perfectamente lo siguiente. Transporte lunes, coste, por ejemplo, igual a 45. Esto lo puedo hacer perfectamente. ¿Qué es lo que hago? Acceder a la propiedad coste del objeto transporte lunes y decirle a mi programa que va a ser igual a 45 euros, dólares o lo que sea. Y de momento lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y ahora le voy a decir que imprima en consola, mediante la instrucción de Java system.out.print, para que lo imprima aquí, en la consola de Eclipse, pues cuál es ese coste, después de haberle dicho que son 45 euros. Insisto, se supone que esto lo tiene que hacer automáticamente la aplicación. No me debería permitir a mí introducirlo de forma manual, de esta manera, ¿no? Pero tal y como lo tengo, me permite hacerlo. Entonces ahora aquí le voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Me vas a imprimir en consola, el coste del viaje es 2 puntos y esto lo voy a concatenar con transporte lunes, punto coste, para que me diga cuál es el coste. Si yo guardo cambios y ejecuto este programa, fijaos cómo al ejecutar el programa, aquí, al pulsar en el play, en consola, mi programa, de momento, con lo sencillo que es, me dice que el coste del viaje va a ser 45 euros, ¿no? Pero aquí, como digo, esto debería haberlo calculado la aplicación, no introducirlo yo de esta forma manual. Porque además, si a mí se me antoja, yo puedo decir que el coste del viaje pueden ser 45.000 dólares o euros, ¿no? Es decir, si vuelvo a ejecutar el programa, pues aquí me está diciendo esto e incluso cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo decir que el coste del viaje son menos 65 euros, por ejemplo. Si guardo cambios y ejecuto de nuevo, veis como aquí la aplicación me está diciendo que son menos 65 euros, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que yo puedo acceder como me apetezca a la propiedad coste. Y esto no debería permitirse. El coste debería calcularlo automáticamente la aplicación y además no dejarme acceder a esta propiedad desde una clase diferente. Fijaos que la propiedad está declarada, construida dentro de la clase transporte. Sin embargo, yo estoy manipulando esa propiedad coste desde una clase diferente, que en este caso se llama test, que es concretamente la clase principal. Y no debería de permitirse esto. No debería de permitirse acceder desde otra clase a esta propiedad. Solución: encapsularla. Aquí veis la necesidad de encapsularla. Pero incluso hagamos una cosa más. Voy a borrar esta instrucción donde estoy manipulando el coste. Y en la clase transporte vamos a crear un método, que es lo que deberíamos hacer, en principio, si estuviéramos programando en real, un método que se encargue de calcular de manera automática el coste, ¿no? Todo esto simulado, claro, porque para hacer esos cálculos me llevaría mucho tiempo. Pero mirad,
Si lo fuésemos a hacer en real, si estuviésemos programando en real, lo suyo es que tuviésemos un método, igual que tenemos un método comportamiento reservar, que tuviésemos un método en la clase transporte que se llamase, por ejemplo, calcula coste. Este método abriría su llave y sería el encargado de realizar los cálculos complejos que tenga que realizar en función del trayecto, en función del medio de transporte, etcétera, para decirme cuánto va a costar, ¿no? Entonces, mirar, aquí, para no tener que hacer todo eso, voy a incluir lo que se llama un comentario en programación. Un comentario es como una especie de anotación que hace el programador para indicar algo y que no se va a tener en cuenta a la hora de ejecutar el programa. Es como si no estuviese. Es como colocar una especie de post-it, es decir, esos papelitos amarillos para recordarte cosas o para avisarte de algo, ¿no? Pues es lo mismo, pero dentro del código. Y en Java, para incluir un comentario de una línea, son dos barras invertidas. Y aquí voy a poner lo siguiente, cálculos complejos. Y nos vamos a imaginar por un momento, que este método, aquí donde pone cálculos complejos, pues tiene cientos de líneas de código que se encarga de evaluar el transporte que has cogido, dónde te encuentras, a dónde vas, para calcular ese coste. Y después de haber hecho todos esos cálculos complejos, el método llega a la conclusión de que el coste van a ser 45 euros. Bien, algo importante, este método no va a ser de tipo void, porque en esta ocasión sí que me va a devolver algo, quiero que me devuelva el coste. Después de haber hecho los cálculos complejos y llegar a la conclusión, este método, de que el coste de mi viaje van a ser 45 euros, quiero que me devuelva ese dato. Quiero que me lo dé, que me lo proporcione. Y para ello, el método no puede ser void. Estos son conceptos de Java que no me interesa que ahora los entendáis. Simplemente lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí, pues vamos a decir que este método va a ser de tipo double. Y después de llegar a la conclusión de que el coste son 45 euros, me vas a devolver el coste del viaje. Y ahora, en la clase principal, en vez de acceder a la propiedad coste, como estábamos haciendo antes, lo que tenemos que hacer es acceder a este método, que es en definitiva el que hace los cálculos complejos, el que llega a la conclusión de que son 45 euros y el que me devuelve cuál es el coste. Así que aquí, en vez de utilizar nombre del objeto, punto y propiedad, utilizamos nombre del objeto, punto, método. En este caso, calcula coste. Y una vez que hemos hecho esto, si guardo cambios y ejecuto el programa, fijaos que el resultado es el mismo. El coste de viaje es 45 euros, pero ahora hemos ido un pasito más allá. Digamos que el programa está un poco más elaborado, ¿no? Se supone que aquí hay cálculos que realizan el coste, lo calculan, me lo devuelven y yo lo veo desde la clase principal imprimiéndolo en consola. Ahora bien, aquí no hay encapsulación ninguna. No hay encapsulación ninguna. ¿Y esto qué problema puede tener? Pues puede tener el problema de que antes de ver yo en la aplicación cuál es el coste, se manipule ese coste indebidamente. O bien sin querer, o bien malintencionadamente. Por cierto, la mala encapsulación o la no encapsulación normalmente es origen de agujeros de seguridad en las aplicaciones que podemos crear, ¿no? Yo ahora a continuación podría, pues perfectamente, hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, aquí le sumo de nuevo transportelunes punto coste. Una vez que ya le hemos dado valor, es decir, estoy volviendo a acceder a la propiedad coste desde fuera de la clase, no hay ningún problema, en principio parece que me deja. Si guardo cambios y ejecuto el programa, fijaos, ya me está dando un resultado totalmente inesperado, ¿no? Está concatenando, uniendo lo que devuelve un método con lo que devuelve la propiedad del coste. 45 devuelve el método, 45,0, 45 devuelve la propiedad coste. De tal manera que parece que el coste del viaje va a costar 45.000 euros, ¿no? Es una manipulación muy sencilla y muy burda, pero es que incluso después de obtener un primer coste del viaje, yo podría nuevamente hacer lo siguiente. Transportelunes.coste igual a 125 y aquí decirle que me imprima cuál es el coste del transporte, es decir, el nuevo coste del mismo viaje será algo así, ¿no? Esto tiene que ir entrecomillado, por supuesto. Es decir, una manipulación como a mí se me antoje. Y aquí concatenar esto nuevamente con transportelunes.coste. Es decir, acceder a la propiedad las veces que yo quiera. Si yo ejecuto este programa, fijaos que parece que
me está reasignando un nuevo precio para el mismo viaje, ¿no? 125. Es decir, estoy accediendo constantemente a la propiedad coste desde fuera de la clase transporte, y esto no debería ser así. El acceso debería ser exclusivamente a través del método calcula coste, que es el encargado de hacer los cálculos complejos. No vale que yo asigne un valor y se me permita asignar el valor que se me antoje. Es un fallo del programa importante. Es como cuando el fabricante de coches te dice, mira, si quieres cambiar el aceite o lo traes a mi taller para que te quite el cobertor ese de plástico que está encapsulando todo el motor, o si no, no vas a poder hacerlo tú, ¿no? Esto es exactamente igual. O calculas el coste del viaje desde aquí, o si no, tú no vas a poder calcular el coste de otra forma. Esto nos da control absoluto como programadores para que el coste se calcule como deba, con los cálculos complejos que hay dentro de este método y no de otra forma cualquiera. Entonces, para impedir todo este tipo de acciones, lo que hay que hacer es encapsular. ¿Y cómo se encapsula código? Primero tienes que determinar qué código quieres encapsular. Y yo creo que está claro que lo que quiero encapsular, lo que quiero proteger, es esta propiedad, para que desde fuera de la clase transporte, como estamos haciendo aquí, no se pueda modificar. Y en Java, ¿cómo se encapsula un dato? Utilizando la palabra reservada private delante de la declaración. Acabamos de encapsular la propiedad coste. Poniendo el private delante, es como si le hubiésemos puesto el plástico por encima al motor para que no se pueda modificar nada. Y desde fuera de esa clase no se podrá modificar. De hecho, en cuanto le pones el private delante, fijaos como Eclipse ya me marca dos errores en estas dos líneas de código y me está señalando el error. De hecho, si dejamos el ratón quieto en Eclipse encima del error, nos dice que el campo transporte.coste, la propiedad coste de la clase transporte, no es visible. Is not visible. Si dejamos aquí el coste, nos da posibilidades para solucionar este problema. Esto son cosas de Eclipse, ayudas que Eclipse, el programa que utilizo para programar en Java, nos proporciona para solucionarlo. Pero está claro, ¿no? Entonces, si yo encapsulo, ya no se va a poder hacer este tipo de operaciones. Si intentas guardar cambios y ejecutar el programa da un error. Fijaos en consola. Da error. Problemas de compilación sin resolver. Así que si queremos que el programa funcione y no nos dé este error cuando lo ejecutamos, no nos queda más remedio que, de momento, eliminar aquellas líneas que nos dan error. Entonces ahora guardamos cambios, ejecutamos de nuevo el programa y ahora el programa funciona. ¿Cómo estamos accediendo al coste? De la única forma posible, a través del método que es el que realiza los cálculos complejos. Esto es encapsulación. Espero que con este ejemplo se haya entendido el concepto, que es complejo para aquellos que no lo han visto nunca. En el próximo vídeo profundizaremos en este mismo concepto, en el concepto de encapsulación, porque esto nos deriva a lo que se conoce en programación como setters, getters, y también veremos que podemos encapsular también métodos o comportamientos, pero eso en el próximo. Nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.